Buenas tardes, chicos. Acá entramos en la parte de lo que es IMAT, que es otro módulo para que entra en lo que es la cursada. Empezamos hablando por los CIMAT y decimos qué es el CIMAT. El CIMAT son elementos reales que inciden directa o indirectamente en la salud de los trabajadores, ¿sí? Eh, a- por medio de vigilancia, por medio de control para evitar ciertos eventos como ser accidentes de trabajo. Constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de una situación laboral. Estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en forma individual o como colectiva. O sea, trabaja tanto sobre todo el equipo de trabajo, pero también trabaja sobre forma individual con los pacientes. Bien, pasamos a lo que es bioseguridad. La bioseguridad son un conjunto de normas y actitudes que tienen como objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo. Son aquellas medidas preventivas, o sea, tratar de prevenir de que no suceda, que debe tomar el personal de salud para evitar el contagio de ciertas enfermedades, especialmente los enfermeros o enfermeras, cuyas actividades incluyen el contacto directo con el paciente. Pero no solo el contacto con el directo con el paciente, sino también con sangre y con diferentes desechos biológicos. ¿Sí? Después pasamos a lo que es la microbiología y la parasitología. Perdón. Existe una gran cantidad de microorganismos y elementos tóxicos que al ingresar al organismo son capaces de producir enfermedades infecciosas, y podemos decir que una enfermedad infecciosa es aquella que se transmite por medio de animales o también por personas. Acuérdense de la película Epidemia. También por objetos, que es ser en forma indirecta, por agua o alimentos contaminados. En cambio, las enfermedades contagiosas son aquellas que se transmiten de persona a persona. También acuérdense cuando vimos la película que puede ser directa o indirectamente. ¿Sí? Con respecto a lo que es la microbiología, es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, que son seres vivos pequeños, microscópicos, también conocidos como microbios, que solo son visibles a través del microscopio. Los microbios pueden estar constituidos por una sola célula, que serían unicelulares, como por ejemplo agregados celulares formados por células equivalentes sin diferenciación celular. O sea, pueden ser eucariotas, células con núcleo, tales como podemos encontrar hongos, que son procariotas, células sin núcleo definido, como la bacteria, que estudia principalmente virus, bacterias y hongos. Este, bien, ahí vamos a entrar a estudiar cada uno de ellos. Vamos a ver lo que es el virus. El virus es una entidad infecciosa, microscópica, que solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Son capaces de infectar todos los tipos de organismos, desde animales y plantas, y hasta bacterias también. Están constituidos eh, por una región central de ADN o ARN, rodeada de una cubierta protectora denominada cápside, y se reproducen dentro de células vivas. Ahí a eso le llamamos nosotros la célula huésped. La célula huésped sería donde se aloja. Ahí se replica y va alterando su ADN. Los virus producen infecciones febriles generalizados y localizadas en determinados órganos y sistemas. Son provocadores del herpes, la viruela, varicela, sarampión,
dengue, rabia, hepatitis, Clostridium tetani, que es el tétano. Existen determinados virus que no provocan enfermedades. Se reproducen sin causar daño al organismo infectado. Eso tengámoslo en cuenta. Uno de los casos del virus, el Clostridium tetani, que es el virus del tétano, este virus puede, porque yo recién dije que el virus necesita estar dentro de un organismo para replicarse. Ahora, el virus del tétano, como no está en ningún órgano vivo, se encapsula y a este señor le encanta vivir en el barro y se encapsula y puede estar con una vida latente durante un año, a la espera de que alguien se corte con algo sedado y por medio de la herida el virus ingresa al organismo. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares, o sea que ya una sola célula, capaces de generar su propia energía y reproducirse. Son los organismos más abundantes que existen en el planeta y se encuentran en el suelo, en el aire, en el agua, inclusive en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos lo que se llama la Escherichia coli, que está en la materia fecal, que es parte de nuestra flora intestinal y nos protege del ataque de otro organismo. ¿eh? Nosotros en el cuerpo tenemos bacterias que son saprófitas que no provocan enfermedades, pero podemos tener otras patógenas que sí provocan enfermedades. La mayoría son inofensivas, pero algunas son capaces de producir enfermedades eh, debido a que en realidad en sí cuando una bacteria afecta a un organismo y provoca enfermedades, eso es provocado no porque la bacteria te quiera hacer daño, sino por las toxinas que libera. A ver, cuando nosotros en un organismo, un paciente tiene una bacteria, está infectado y tiene una bacteria bastante grosa, sus toxinas son liberadas al torrente sanguíneo. Y al ser liberadas esas toxinas al torrente sanguíneo, provoca una hipotensión severa, una bradicardia también, muy severa. Por eso los pacientes cuando están en shock séptico necesitan de droga como ser la noradrenalina para tratar de levantar la presión arterial de estos pacientes, para poder sostenerlo hemodinámicamente. ¿Se entiende? O sea, la bacteria lo que te provoca la enfermedad, lo que perjudica al organismo, son las toxinas que libera al organismo. ¿Sí? Según su forma pueden clasificarse en cocos, que son redondos, eh, y pueden agruparse en pares, diplococos, que son de a dos, en racimos, como si fuera racimo de uva, uno de los escasos en forma de racimos es estafilococos, o en cadenas, que sería el streptococos, o el bacilo, como el bacilo del Koch, que sería la tuberculosis, con forma de bastones y cocobacilo de forma ovoide. Según su necesidad de oxígeno, que en este caso serían aerobias, necesitan oxígeno para vivir. Si hablamos de anaerobias, no necesitan oxígeno para sobrevivir. Eh, o sea que podemos tener bacterias que pueden vivir con oxígeno y sin oxígeno. Según su sensibilidad a la tinición, o sea, según su sensibilidad cuando se tiñe, cuando se hace un cultivo, puede ser de gran positivo o gran negativo. Las gran positivos son aquellas capaces de permanecer coloreadas de forma de color violeta. Cuando se pone el tinte y queda con color violeta, son de gran positivo. Y gran negativo son las que no se logran teñir, a las cuales se les agrega luego un contracolor que las vuelve de color rosado, confirmando así que son de gran negativo. Entonces, la bacteria puede venir de distintas formas y podemos tener gran positivo y gran negativo, que eso se obtiene cuando se hace el hemocultivo en un paciente. Después voy a explicar lo que es un hemocultivo en un paciente. La diferencia está en que los gran negativos poseen una membrana externa lipoproteica, en cambio los gran positivos no poseen dicha
membrana lipoproteica. Las bacterias producen muchas enfermedades, tales como intoxicaciones alimentarias, diarrea, botulismo, neumonía, tuberculosis, etc. Algunos organismos, como el estafilococo, que nombré recién, o el estreptococo, pueden causar infecciones de la piel, puede causar meningitis e incluso la muerte. Sin embargo, estos organismos forman parte de la flora humana normal. Como dije recién, hay bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que forman parte de nuestra flora en nuestro cuerpo, que son saprófitas. Se encuentran generalmente en la piel y la nariz, sin causar ninguna enfermedad porque son amigas nuestras. Las bacterias son sensibles a los antibióticos, fármacos que pueden ser bacteriostáticos, que actúan inhibiendo el crecimiento de las bacterias, o bactericidas que provocan la muerte de las mismas. ¿eh? O sea, puede ser bacteriostático que detienen el crecimiento o bactericida que eh, provocan la muerte total. Algunos microorganismos desarrollan resistencia a los antibióticos, eso lo vamos a hablar en epidemiología dentro de los hospitales, ya sea por falta de sensibilidad o debido a un mal uso de los mismos, de los antibióticos. Por ejemplo, en tiempo de administración insuficiente menor a 7 días. O sea, siempre el antibiótico lo debemos dar en tiempo y forma, en horario y en los días que nos indica el médico. En ciertas infecciones es necesario la combinación de varios antibióticos, como así también cuando los microorganismos forman en sí resistencia. ¿Sí? Este, Así que con respecto a los antibióticos, nosotros ya tenemos los bacteriostáticos que detienen el crecimiento y los bactericidas que son los que matan en forma total. Voy a dar un ejemplo de lo que son las bacterias bactericidas. Hay bacterias que atacan los ribosomas de la bacteria, que son la micacina. Pero siempre tenemos que darlo diluido ese antibiótico, porque es un antibiótico muy fuerte. Y si lo damos, no lo diluimos, no lo vamos a diluir bien, va a destruir los ribosomas de las bacterias, bien, pero también destruye los ribosomas de la parte auditiva y la parte renal. O sea, que, por ejemplo, la mecacina es nefrotóxica y ototóxica. Si no tenemos en cuenta la dilución, el paciente va a quedar sordo, vamos a destruir los riñones y va a terminar con hemodiálisis. Es un claro ejemplo de qué cuidado que tenemos que tener nosotros con la administración de antibióticos. Bien, pasamos a hablar de los hongos. Los hongos son microorganismos de células eucariotas, uni o policelulares. Existen gran cantidad de especies de hongos en la naturaleza, pero solo algunos son capaces de producir patologías en el ser humano. La micosis es la enfermedad producida por los hongos y se puede producir infecciones superficiales, como pueden ver en la piel, o sistémicas, generalmente en pacientes inmunodeprimidos. La micosis tienden a ser enfermedades subagudas o crónicas. La mayoría de las infecciones eh, no son contagiosas, la mayoría, en algunas sí, aparecen tras un contacto con un reservorio ambiental o a partir de la flora de hongos propio del paciente. Estos se combaten con antimicóticos, por eso siempre cuando se van a duchar usan OJ para no tener contacto con el piso, porque la micosis está en el piso y no te lo contagió otra persona. Fuiste contagiado por el contacto en forma indirecta por un reservorio que fue el piso contaminado por hongo. La micosis puede ser dividida en tres grandes grupos. Micosis profunda o sistémica, que son aquellas producidas por hongos que pueden llegar a invadir tejidos y órganos, diseminándose a todo el organismo. Su gravedad varía pudiendo llegar a producir la muerte. Esto es un claro ejemplo que a veces el hongo puede entrar en la médula espinal
y llegar al cerebro. Micosis, después tenemos la micosis subcutánea, que en este caso los hongos se introducen a través de la piel como consecuencia de un traumatismo y afectan a los tejidos subcutáneos y vasos linfáticos. ¿Sí? Bien, después tenemos como otra opción la micosis cutáneas o superficiales, que son los hongos que viven en la capa superior de la piel, constituida por células muertas de las zonas húmedas del cuerpo. Por eso siempre hay que tratar de secar bien a los pacientes cuando nosotros hacemos un baño en cama o lo que sea, siempre secar bien la zona de los pliegues, porque si no secamos bien la zona de los pliegues, quedan húmedas y ahí es donde se forman hongos. Por ejemplo, entre los dedos de los pies, la ingle y debajo de las mamas. Cuando se produce una infección por estos hongos, se observa una irritación rojiza y con una descamación y también prurito y larga un mal olor, que ese mal olor son las toxinas que liberan los hongos. Bien, ahora pasamos a lo que es la parasitología. La parasitología estudia por un lado a los organismos parásitos y a la relación con sus operadores y el medio ambiente. Esto corresponde de la triada. Por otro lado, estudia la parasitosis causadas en el hombre, animales y plantas. Muchas de las enfermedades tropicales de origen parasitarios se deben en gran medida a la falta de higiene y a las condiciones ambientales propicias dadas en los países subdesarrollados. Influyen los factores geográficos, sociales y económicos. Por ahí, por ejemplo, cuando uno va a viajar a Colombia, se tiene que dar la vacuna contra la malaria. La malaria es un parásito que lo transporta el mosquito. Cuando el mosquito te pica, te pasa el virus de la malaria y es lo que te provoca la malaria, una rotura de glóbulos rojos y a su vez te provoca aumento de la temperatura corporal. Pero, digamos, una hipertermia severa de 40 grados, ¿no? Dije que influyen en los factores geográficos, sociales y económicos. La epidemiología es la que estudia la incidencia. La incidencia significa casos nuevos de la enfermedad parasitaria. Su mortalidad, así como los métodos de control, y lucha contra los parásitos. El parasitismo es una interacción biológica entre organismos de diferentes especies, en la que el parásito constituye la mayor parte del beneficio en relación con el huésped. Los que viven dentro del huésped se denominan endoparasitarios, como por ejemplo la Tania saginata, y los que viven fuera se denominan ectoparásitos, por ejemplo los piojos. ¿eh? Acá tenemos un claro ejemplo de la tenia que se aloja en el intestino o los piojos que se alojan en el cabello. Un parásito que mata al organismo donde se hospeda y se denomina parasitoide. Sí, bien. A medida que el parásito va creciendo y desarrollándose, es capaz de albergar a otro parásito en su interior. Al parásito que parasita en otros parásitos se denomina hiperparásitos. Va, digamos, creciendo. Dentro de los parásitos más comunes se encuentran los piojos, pulgas y garrapatas denominados artrópodos. La, es un, digamos, es un protozoo que se aloja en el tracto digestivo. La ciardia es un protozoo que se aloja en el tracto digestivo y el Ascaris lumbricoides es el minto que parasita también en los intestinos. La mayoría parasita en los intestinos. Entre las parasitosis más comunes se encuentra el Chagas, la teniasis, miasis, pediculosis, etc. ¿Cómo se combate los parásitos? El parásito no se lo adormece. Por ejemplo, los parásitos que están alojados en el intestino están agarrados y se le pasa un fármaco
que lo adormece, entonces se duerme y se desprende, y es ahí donde larga por el medio de la materia fecal. ¿Sí? Como dije recién, de confinar el riesgo eh, biológico y reducir la exposición potencial de qué. De qué tenemos que tener en cuenta la exposición potencial? Como dije yo, no solo personal de enfermería, personal de laboratorio, de áreas hospitalarias críticas, personal de áreas no críticas, pacientes y público en general, material y material de desecho, y medio ambiente de potenciales infecciosos. Bien, bien, hasta acá llegamos con la primera parte de lo que es CIMA, chicos. Gracias por su atención.